Muy buenos días, estudiantes de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Mi nombre es Joel Avile Flores, soy auxiliar de cátedra del Departamento de Ciencias Políticas y especialmente este curso de Sociedad y Economía. Este día vamos a analizar un tema muy interesante y es el de las corrientes sociológicas, que es un tema bastante extenso, pero trataremos de sintetizar a través de las corrientes más fundamentales. Primero, vamos a establecer la agenda porque es una serie de videos que está dividido en 4 entregas. Primero tendremos la introducción a las corrientes sociológicas fundamentales. Después analizaremos el positivismo expresado en 3 de sus autores principales, Augusto Comte, Herbert Spencer y Emilio Durkheim. Asimismo, la sociología comprensiva desarrollada por Max Weber, el funcionalismo y estructural funcionalismo de los norteamericanos y finalizamos con la sociología marxista a través del análisis estructural. Muy bien, y comenzamos a través de la introducción. Como saben, antes de irnos de lleno hacia una temática es necesario que veamos una generalidad, una introducción, una inducción. Y aquí vamos a aplicar una dinámica que consiste en asumir como sociólogos. Es decir, para analizar la complejidad y la problemática de la sociedad es necesario que entonces nos convirtamos en este momento como sociólogos, pero para ello tenemos que tener 2 elementos muy importantes. Número 1, concentración y 2, atención, que no es lo mismo. La concentración, que significa que todo nuestro pensamiento va a tener un enfoque, y la atención, que vamos a tener cuidado con cada uno de los elementos que aquí se van a expresar. Y comenzamos con una pregunta fundamental al momento de analizar las corrientes, y es: ¿se puede ser neutral al estudiar la sociedad moderna? Y vean que está en negrita la palabra moderna, porque no es lo mismo estudiar la sociedad moderna que la sociedad medieval, por ejemplo. La sociedad moderna es una sociedad capitalista, y es que la modernidad es un suceso que se desarrolla en Europa, por allá del siglo XVIII, siglo XIX, donde existen numerosas transformaciones sociales, económicas y sobre todo políticas. Y es a partir de este momento en el que surgen nuevas problemáticas en la esfera europea y también en otros países periféricos. Y va a ser el punto de partida de un nuevo estudio de las ciencias sociales, que precisamente el campo de estudio es la sociedad moderna. Ahora, el sociólogo, como saben, tiene un objeto de estudio. Pero antes de analizar el objeto de estudio es necesario que el sociólogo asuma el problema. Y asumir el problema no es nada más y nada menos que posicionarse frente a su entorno. Es decir, cuando el sociólogo, cuando nosotros, mejor dicho, como sociólogos, nos enfrentamos a la sociedad en la que vivimos, en la que nos desarrollamos e inclusive en la que morimos, tomamos una posición. Y esta posición tiene una raíz inclusive filosófica. ¿Y qué vamos a posicionarnos? Pues nosotros en nuestra conciencia, en nuestra materialidad, dentro de los grupos sociales que deseamos estudiar. Porque el objeto de estudio, si bien es cierto, son los grupos sociales, esto es una complejidad muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es analizar las complejidades y los elementos que tienen los grupos sociales o sociedades determinadas que buscamos encontrarle una explicación. ¿A qué? A las dinámicas internas y externas, las relaciones dentro de la sociedad, las características que lo definen, etc. Entonces, a esto lo llamaremos proceso de identificación. Pero la posición que tomemos es en un principio filosófica, como decimos, que bien puede ser idealista o materialista en sentido estricto. Y aquí tenemos una subdivisión de las corrientes sociológicas fundamentales. En un primer momento analizamos a las corrientes conservadoras, que preconizan, es decir, le dan importancia y desarrollan una filosofía aristocrática y burguesa. Y por otra parte tenemos a las liberadoras, que son en esencia materialistas y se oponen a la filosofía burguesa. Dentro de las conservadoras encontramos 3 principales: el positivismo, que es con el cual nace la sociología comprensiva, y el funcionalismo y estructural funcionalismo. Mientras que por parte de las corrientes sociológicas fundamentales tenemos al marxismo, que se ve complementado con el neomarxismo a través del desarrollo de los métodos históricos, estructurales y dialécticos. Muy bien, y comenzamos con el positivismo. Y como ven, aquí está el gran representante del positivismo moderno, Augusto Comte. Pero antes es necesario que hablemos de una generalidad sobre el positivismo. ¿Qué es esto del positivismo? Primero debemos definir qué no es positivismo. Porque positivismo no quiere decir, o que los positivistas son aquellos que se levantan en la madrugada y andan felices
todo el día con buenas vibras. No, el positivismo se refiere más bien a una doctrina filosófica y científica que ya iremos desarrollando a través de Augusto Comte y que tiene sus propios elementos y complejidades. Y es que hay un momento histórico en la ruptura de la sociedad medieval que se da la revolución científica, y a luz de esto surge una de las corrientes más importantes dentro de la ciencia, que es el empirismo. Entonces, no hay un deslinde en realidad de los estudios sociales y de los estudios naturales, sino que el positivismo, a través de sus autores, expone que es una misma complejidad la ciencia natural junto con la ciencia social. Entre las obras notables de Augusto Comte tenemos el discurso sobre el método positivo, publicado en 1844, el sistema de política positiva y el curso de filosofía política, ya que él era un renombrado profesor universitario dentro de Francia. Y Francia, que es parte dentro de estas transformaciones del mundo occidental y europeo en el siglo XVIII y XIX. Bueno, el principal problema de los positivistas es la evolución social. ¿Y qué es esto de la evolución social? Bueno, de cómo va cambiando la sociedad a lo largo del tiempo, y se apoya de un método histórico, aunque muy distinto al desarrollado por Marx, por ejemplo. Una de las características fundamentales del positivismo de Comte y de los demás es que se opone al sistema de pensamiento teológico medieval. En la sociedad feudal, durante la Edad Media, el pensamiento que está más estructurado es el de la teología, es decir, que la explicación de los movimientos sociales o de los fenómenos naturales se debe entender a la luz de la Biblia. El positivismo revoluciona concretamente eso y dice, no, es necesario que se vean los fenómenos naturales y a su vez los fenómenos sociales dentro de un carácter científico, dentro de una práctica metodológica, de utilizar herramientas, y solamente así se podrá tener certeza. Y es que la palabra positivista viene del latín positivum, que quiere decir, o mejor dicho, hace referencia a toda esa estructura que está dentro de la sociedad, a todos esos fenómenos sociales que se dan por sentado y que se encuentran ya indiscutiblemente. Por ejemplo, esto tiene relación con el ius positivismo, ya que concebimos las leyes como una convención, como ese conjunto de normas que son comprendidas por una sociedad y la aplican. Y eso no quiere decir de que han existido siempre, pero hay una convención y hay una generalidad de que todos la aplican, todos la practican y que existen sanciones. Entonces esto mismo dicen los positivistas. Vamos a entender los fenómenos naturales, que los fenómenos sociales son a su vez naturales, dentro de esto, que existen y ya, y que son prácticos dentro de la sociedad. Por eso es el término positivista. Que, sin embargo, Comte lo define como la física social. La sociología así la va a denominar. Y es que Comte es considerado el padre de la sociología moderna, que introdujo el término positivista en 1837. Muy bien, pero hablando de este carácter científico del positivismo, él dice que el fundamento de la ciencia está en la observación de los fenómenos. ¿Y cómo se van a observar los fenómenos? A través de una sistematización de los saberes. No es una acumulación. Quiere decir que no se van a juntar todas las observaciones de los fenómenos naturales, sino que se van a sistematizar, es decir, se van a ordenar. ¿Y cómo se van a ordenar? Él propone la teoría general del conocimiento. Y para poder expresar la teoría general del conocimiento, separa los géneros de la ciencia natural en dos grandes áreas. Primero, la abstracta o general, y después la concreta o particular. Veámoslo de una manera gráfica. Para Comte, la ciencia abstracta o general tiene estas características particulares. Número uno, que es una visión global, positiva, y que es una visión armónica de conjunto del saber humano. Para Comte, la ciencia abstracta es una ciencia general, y que por ser general tiene que entonces abordarse de una manera general. Y el objetivo para hacer esta sistematización es la reorganización espiritual. Miren qué interesante los términos que él utiliza. Y la teorización científica es la sistematización de ese cúmulo de experiencias, de ese conjunto de experiencias que se dan dentro del ambiente natural, y lo vamos a entender también dentro del ambiente social. Y dice, la sociedad no escapa de la norma biológica. Y como ven, aquí aparece un esquema de lo más pequeño hacia lo más grande, hacia lo más abarcante. Tenemos que las 6
ciencias abstractas propuestas por Comte es la matemática, la astronomía, la física, la química, la biología y en última instancia la sociología. Y de forma muy interesante al final agrega una última ciencia que es la moral, ya que otra de las características de los positivistas es que preconizan mucho la moralidad aristocrática y burguesa para ser exactos. Entonces, aquí tenemos que la astronomía deriva de la matemática y asimismo la física deriva de la astronomía. Es decir, esto es una sistematización, como ven, va desde lo más neurálgico hasta lo más general. Y por eso dice Comte que la sociología es la ciencia de las ciencias. Sin embargo, Comte no se queda únicamente con la sistematización de las ciencias, también aborda una propuesta de teoría política, que es una teoría sociológica de manera interesante. Y el punto de partida es que el mundo moderno tiene una crisis. Entonces, los sociólogos en ese momento se enfrentan a la crisis de la modernidad y que eso debe ser resuelto. Él era discípulo de Saint-Simon, por ejemplo, pero dice, a diferencia de mi maestro Saint-Simon, de los saint-simonianos, la reforma debe de ser no económica, tampoco tiene que ser una reforma política, tiene que ser una reforma intelectual, dice. Y esto es muy diferente a lo propuesto por los liberales y los revolucionarios de la época. Es necesario hacer una reforma espiritual y moral basada en la ciencia, dice. ¿Y qué va a posibilitar esto? La madre de las ciencias, la sociología. Tercero y muy interesante, así como Platón dice que los filósofos deben de ser quienes están encima de la sociedad y de la política, dice Comte, el mundo debe ser gobernado por sociólogos. El objeto de la sociología es investigar las leyes que rigen los fenómenos sociales. Entonces, la sociología es la ciencia de todo lo humano y su método es el histórico. Y 4, que la sociología tiene una misión, dice, y aquí vemos el elemento moral. Es una misión ética de establecer la justicia y la liberación, mediante la participación teórica de todo este conjunto de elementos que estamos estudiando. Muy bien, aquí tenemos un esquema de la sociología con su campo de estudio. Una estática social, dice Comte, que observa a la sociedad estática, es decir, inmóvil, que el orden humano se encuentra pausado. Pero de ahí tenemos otro abordaje, que es cuando la sociedad está en permanente cambio, y esto es la dinámica social. ¿Y cómo vamos a entender la dinámica social con Comte? Bueno, él propone estados sucesivos de la humanidad. Y tenemos 3 principales estados teóricos. Primero, cuando el ser humano y su sociedad se encuentran en la etapa ficticia, es decir, la etapa teológica, que los fenómenos naturales se entienden únicamente y a través de la interpretación de teos, es decir, de Dios. Después llega un momento metafísico donde es la abstracción la que se utiliza, pero una abstracción muy grande que no nos deja ni siquiera comprender la materialidad de la sociedad. Pero de ahí llegamos a un último estado, dice Comte, que es general y que es material. Él dice que lo podemos observar y es a través del positivismo. Es el estado positivo. ¿Y cómo se va a comprender la realidad? A través de captar los fenómenos por la observación, por las diferentes capacidades sensoriales que tiene el ser humano, y esto lo va a configurar, es decir, lo va a diseñar en el cerebro a través de un proceso de racionalización y de lógica. Pero también tenemos a otro interesante fundador de la sociología positiva y es Herbert Spencer, inglés. Entre las obras notables de este teórico está Estática Social, Primeros Principios, que desarrollan una teoría evolucionista del cosmos y la sociedad. Como ven, siempre lo natural y lo social se encuentra muy relacionado. Es el máximo representante de una doctrina que es el organicismo social. Como ven, la palabra organicismo habla de organismo. Y así como existen organismos biológicos en la naturaleza, existen también organismos sociales, dice Herbert Spencer. La sociología, ¿qué es? Bueno, es una herramienta de autoconocimiento para desligarse del mito teológico y también de las cadenas de la metafísica. En eso lo comparten muy bien con Augusto Comte. Y algo muy interesante es la afirmación que la evolución es la coherencia de la materia a través de los cambios. Ahora, Spencer dice que la sociedad pertenece y tiene una naturaleza orgánica, pero no quiere decir que se rija únicamente por las leyes naturales, sino que se rige por las propias leyes internas que esa sociedad le imprime.
La sociedad como organismo social, dice Herbert Spencer, existe solo en funcionamiento de los miembros que componen la sociedad y no al revés. Asimismo, al aumentar la masa de la sociedad, dice, aumenta su complejidad. Él establece una relación directamente proporcional. Quiere decir que a nivel cuantitativo, a nivel numérico, entre mayor cantidad de personas pertenecen a un grupo social, pues entonces esa sociedad va a ser más compleja. Muy diferente a lo que propone Marx, por ejemplo, con un enfoque cualitativo, no cuantitativo. Asimismo, dice que los eventos entre la sociedad suceden según leyes evolutivas, internas al organismo social. Y aquí siempre dice, aquí no estamos hablando en ningún momento de leyes teológicas, sino de leyes sociales. ¿Cómo expresa la evolución social Herbert Spencer? Bueno, así como Comte habla de estados, él habla también de etapas dentro de la historia. Primero, cuando la sociedad se encuentra dispersa en hordas. Y aquí se aplica un principio, dice él, que es el de la autoridad, tanto interno como externo al grupo. ¿Y en qué consiste este principio? Bueno, que se impone una jerarquía militar, se imponen órdenes, se imponen leyes y criterios que son establecidos de manera jerárquica. Quiere decir que hay alguien arriba que impone las leyes, que está alguien arriba y que impone también sus prácticas. Y aquí aplica entonces una ley, la ley del más fuerte y del más audaz. Y estas sociedades dispersas tienen una superación evolutiva y esto se da en las sociedades protoestatales, como ven ahí en la imagen, ya sociedades como la romana, que tienen más instituciones, y esto es porque su organización es más compleja. Entonces gana quien tiene la organización social más compleja, más estructurada, y eso lo llama principio de organización, que es un tránsito de las formas de organización hacia una constitución política, y la constitución política es el Estado. Pasa, es decir, de una asamblea consultiva en las sociedades dispersas hacia una monarquía, por ejemplo. Y después tenemos el paso hacia una tercera sociedad mucho más compleja que las protoestatales, y es la sociedad industrial. Es decir, el tránsito de una monarquía hacia un Estado militar industrial que se rige ahora por leyes sociales. El capitalismo, por ejemplo, es parte de la sociedad industrial y es opuesto a aquellas sociedades protoestatales militaristas, dice Comte, lo cual realmente es falso, porque él piensa, o mejor dicho, teoriza que las sociedades industriales son opuestas a la carrera militar que se había desarrollado, porque ahora hablamos de normas civiles, de normas más blandas y que no es necesario el progreso de las armas. Sin embargo, eso queda totalmente descalificado cuando vemos la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, que desarrollan el armamento como nunca antes se había visto. Y esto es parte de la sociedad industrial, de la sociedad capitalista. Hay que hacer una diferencia con el organicismo y el darwinismo social, ya que no es lo mismo. Por ejemplo, aquí tenemos que quien desarrolla el pensamiento evolutivo dentro de la naturaleza es Carlos Darwin, pero él se influenció de dos principales pensadores. Primero Thomas Malthus y después de Herbert Spencer. Herbert Spencer es organicista e influye en otros pensadores que se autodenominarán los organicistas, entre ellos Alfred Fourier y René Worms. Pero la influencia de Charles Darwin al momento de publicar esta gran obra que es El origen de las especies, donde desarrolla la lucha por la vida, la selección natural y que sobreviven los más dotados, pues esto repercute en todos los pensadores sociales que van a ocupar este mismo catálogo de categorías que ocupa Darwin para la evolución biológica, la evolución natural, para entender la evolución de la sociedad. Y los darwinistas sociales, que así se denomina, van a ocupar entonces este método de Darwin para entender la sociedad, entre ellos Paul Lilienfeld y Albert Schweitzer. Y aquí vemos esta diferencia. Y por último, dentro de los positivistas tenemos a Emilio Durkheim, francés, que entre sus obras más notables se encuentra La división del trabajo, Reglas del método sociológico y su obra más conocida, El suicidio. El estudio sociológico consiste en investigar las causas y la marcha de la división del trabajo a través de la estructura moral, dice este pensador. Es una estructura moral de la sociedad. ¿Y cómo se determina? Bueno, a través del sistema de derecho. El sociólogo
cuyo campo de estudio es dentro de las ciencias naturales, dice Durkheim, debe estudiar a la sociedad, concretamente a los hechos sociales, como si fuera una cosa. Y ahí nos vamos a detener. Aquí es donde se da un salto cualitativo en el desarrollo de la sociología positivista, ya que Spencer hablaba mucho de la naturaleza y Comte hablaba mucho de la racionalidad, inclusive fue formador de una secta espiritual. Pero aquí Durkheim dice, tenemos que estudiar la sociedad como una cosa. Así como el biólogo entra en su laboratorio y estudia la célula, estudia los tejidos, pues el sociólogo debe de enfocarse en estudiar la sociedad de una manera general, aislarse, dice él, y de esta manera comprender cuáles son las dinámicas que componen a una sociedad. Y él dice, es posible llegar a la neutralidad a través de la objetividad, lo que vemos en la práctica que es imposible. Pero, ¿qué son los hechos sociales según Emilio Durkheim? Bueno, son maneras de obrar, sentir y pensar. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la sociología para Durkheim? Bueno, es la génesis, es decir, el origen y desarrollo de las instituciones. Estas instituciones son todas las creencias y modos de conducta que son instituidos por una colectividad. No se refiere a instituciones a la infraestructura, por ejemplo, las instituciones que conforman el Estado, la Procuraduría o la Fiscalía General de la República. No, él habla de un sistema de creencias. Y estas son las instituciones que son practicadas por una sociedad. Y ahí tenemos que el punto de partida son los individuos que se congregan en sociedad. Y cuando se congregan, tienen una relación muy dinámica y producen nuevos hechos y fenómenos sociales. Y por sobre estos hechos sociales, por sobre estos pensamientos que son influenciados dentro de la congregación, están las corrientes sociales, que esto es la generalidad, mientras que la especialidad son los fenómenos y hechos. Bien, y este es el mapa que trabaja Emilio Durkheim de la complejidad social. ¿Por qué una sociedad es compleja? ¿O cómo se va a determinar la complejidad, el grado de complejidad de una sociedad? Va a ser a través de la división del trabajo. ¿Y en qué consiste la división del trabajo? En la especialización de tareas que tienen los miembros dentro de su sociedad. ¿Y cuál es la base de esta especialización? Una base que se compone de un sistema de normas que son morales y convencionales. Miren qué interesante. No es un sistema de normas especialmente punitivo de una ley escrita, sino que nosotros ya practicamos un sistema de normas que lo tenemos interiorizado y que ya sabemos cómo comportarnos en determinado momento. Por ejemplo, no vamos a ir a un funeral vestidos como iríamos hacia la celebración de una boda. Esos sistemas normativos estandarizados ya se encuentran en nuestra sociedad tan practicados que nos parecen normales, aunque no tengamos que verlos en una normativa. Pero vean qué interesante, la división de trabajo, dice Emilio Durkheim, tiene una función principal, y eso es solidarizar las tareas. ¿Y qué se refiere con solidarizar? Bueno, con cohesionar. No quiere decir de que todos vamos a andar compartiendo todo y vamos a ser felices, sino que la cohesión es lo que importa a los grupos, que estén unidos, porque la destrucción de las sociedades, dice Durkheim, se basa cuando esa cohesión se rompe o cuando se mantiene de una forma violenta. Ya vamos a ver por qué. Entonces él distingue dos tipos de solidaridad, una mecánica y otra orgánica. Bien, la mecánica son utilizadas por las sociedades primitivas y que ellos ocupan un sistema represivo a través de las leyes que son colectivas, y cuando se inobservan, cuando no se practican estas leyes, pues entonces existe un castigo, una reacción pasional de parte del grupo. Y por otra parte tenemos la solidaridad orgánica, que la practican las sociedades civilizadas, dice él. ¿Y cómo es que se civilizan las sociedades? A través de un largo proceso de división del trabajo. Es decir, que a diferencia de Marx, que dice que los cambios cualitativos que se dan entre las sociedades tienen una base económica, él dice, no, estos se van a diferenciar por los grados de complejidad que tiene la división del trabajo. Dice que las sociedades civilizadas, a contrario de las sociedades mecánicas, se guían por leyes contractuales, no leyes impositivas. Y aquí es donde él habla de las leyes civiles, por ejemplo. Habla de la división social anormal también, porque cuando la división
no fluye de manera armónica, sino que es forzada, es porque hay una represión y no existe solidaridad. Y esto lo denomina anomia. Ejemplo, el esclavismo se desarrolla por una especialización de tareas forzada, en la que está un amo y está un esclavo. El amo obliga a que el esclavo trabaje. Y también dentro del capitalismo, la explotación del obrero, porque como sabemos, el burgués se encuentra arriba, posee los medios de producción y oprime al proletario. Y entonces aquí lo que se desarrolla es un sistema forzado para establecer la especialización de tareas, y eso es la anomia. Y esto ha sido todo, compañeros, dentro del esquema de los positivistas. Muchas gracias.